cuáles serían los enunciados que expresan los rasgos, las características del que egresa de una universidad al margen de la carrera que hayan seguido. Luego, la propuesta ha sido para el perfil específico una vía para llegar a delinear las cualidades que debe tener el profesional de una carrera determinada. Es que ustedes hagan un análisis de su experiencia de formadores de profesionales. Y esa experiencia de formadores de profesionales lo han vivido cuando ustedes desarrollan los cursos que está a su cargo. Es decir, el curso, la materia, la experiencia curricular tiene un sentido. No es un fin en sí mismo. Es un medio para que se logre, se plasme, se concrete el profesional con ciertas características deseadas que están enunciadas en el perfil de egreso, el perfil de egresado. Por lo tanto, si ya se tiene experiencia, decimos, había que aprovechar para podernos a reflexionar qué sentido tiene que yo solo o con un equipo de 2, 3 o más profesores estemos ofreciéndole a los alumnos el estudio de un curso, la vivencia de una experiencia curricular. ¿Qué sentido tiene? Eso le va a servir al estudiante para adquirir, ¿no?, las características que está señalado en el perfil específico. Por eso es una vía. Ahora, pero obviamente que esa es lo que hace. Un poco ha surgido como propuesta a partir de nuestras experiencias aquí en el trabajo ya concreto en nuestra universidad. No es que uno no se quiera pavonear, pero en realidad yo no he visto en ninguna fuente que diga que esto es una metodología. Pero en realidad, si uno lo analiza, qué mejor que a partir de la experiencia de uno para que vaya infiriendo, vaya generalizando lo que uno hace, ¿no? Pero dejemos esto y vayamos a otras metodologías que sí lo podemos encontrar en fuentes bibliográficas, que es el análisis de funciones o análisis funcional. Y este análisis funcional es una metodología que se ha desarrollado a través de instituciones reconocidas, ¿no? Como decíamos ayer, la OIT, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, ha acogido esta propuesta, también la Organización Regional de América del Sur, ¿no? Entonces, vamos a dar una versión muy simple y yo diría que es una versión que podríamos poner al alcance de cada uno de nosotros sin que seamos necesariamente unos analistas de funciones laborales. Por lo tanto, ¿qué son las funciones profesionales? Porque lo que vamos a analizar son funciones profesionales. ¿Qué son las funciones profesionales? A ver, ¿qué distinguen esas figuras que están, esas imágenes que están en la parte inferior? Aquí, ¿qué es? Una enfermera. Aquí, ingenieros. Aquí, docentes, ¿no? Y aquí, médico. La doctora Elo cuando estaba más joven. Sigue siendo joven, por supuesto, ¿no? Pero cada vez más joven, ahora sigue siendo joven. Antes era más. Y no está Betty porque Betty siempre va. Esas son las diferentes profesiones, ¿no? Entonces vamos a analizar las funciones que cumple cada uno de ellos, sería la idea, ¿no? Entonces las funciones profesionales, tratamos de definiendo así, es una propuesta para que ustedes la puedan sobre esa base quizás perfeccionar, que son las actividades correspondientes al ejercicio de una profesión, establecidas con referencia al objeto de intervención y basados en la ciencia y tecnología correspondientes. Es una función, hay diferentes maneras de definir las funciones profesionales, ¿no? De repente de una manera más resumida, más lacónica,
podríamos decir que son los procesos que ha establecido la ciencia y la tecnología para el ejercicio de una profesión dada también. Pero aquí queremos ser un poco más explícitos, ¿no? Actividades, profesiones son actividades que hay que realizar, ¿no? Y cada profesión en su ejercicio desarrolla actividades. Y estas están establecidas con referencia a ¿qué? Al objeto que yo intervengo. ¿Cuál es el objeto? Por eso era la importancia de que ustedes identificaran bien cuál es el objeto, por ejemplo, de la experiencia curricular, ¿no? Y están basados no en la ocurrencia de fulano o sultano, sino están basados en la ciencia y la tecnología que tratan sobre ese objeto y sobre esos procedimientos de intervención. En análisis de funciones, algunas ideas que nos pueden ayudar a entender mejor esto. El análisis de funciones, como es análisis, entonces nosotros tenemos la capacidad de hacer una operación analítica, hacer análisis, como proceso de estudio del conjunto de las actividades propias del profesional en ejercicio, enmarcados en el ámbito de sus competencias. Ahora, ámbito de sus competencias, en este caso, el término competencias, el término competencia no está referido a la competencia en el sentido pedagógico, ¿no? Sino competencia en el sentido de que alguien está facultado, está reconocido para realizar algo. Este es competente en algo. El juez es competente para juzgar tales casos y no otros, ¿no? En ese sentido, competencia. Porque la palabra competencia no es una cuestión, no es un término único, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de competencias, en el ámbito de las competencias es todo aquello para lo cual la sociedad le reconoce que está autorizado para intervenir, ¿no? Yo no puedo intervenir diagnosticando, por más que en mi casa hoy tienes con manifestaciones tales, bueno, debe haberte producido tal cosa, ¿no? Tienes un problema en el estómago, seguramente tienes una indigestión por ahí, tómate tal cosa, ya le prescribí, ya. Pero eso pues en el ámbito casero. Pero en el ámbito ya social, para hacer acciones de intervención, de modificación de una situación dada, se necesita estar reconocido, ser competente en el sentido de estar autorizado oficialmente. Bien, lo otro es que el análisis implica que hay que identificar, hay que describir y hay que registrar lo que hace el profesional, porque estamos hablando del análisis de funciones. Entonces, cuando yo hablo del análisis de funciones como proceso de estudio, en este estudio significa que voy a identificar qué hace el profesional, ¿no? Describir lo que hace, ¿no? Y registrar aquello que ubico, identifico. La fuente de información es el profesional con experiencia en especialidad. Básicamente es eso. O sea, ¿cómo yo hago este análisis funcional? Si yo soy profesional, yo soy el que ejerzo la profesión. Yo puedo hacerme un autoanálisis de lo que hago. Pero debo hacer no solamente lo que hago, sino voy a averiguar qué hacen los demás profesionales. Entonces, ¿a quién voy a preguntar? Sobre qué hace, cómo lo hace, en qué circunstancias lo hace, etc. Lo voy a preguntar a aquel que tiene la experiencia de la profesión, está en el ejercicio de la profesión, ¿no? Y esto va a servir para que el docente, instructor o formador de profesionales pueda recoger todo el bagaje, toda la riqueza de lo que le corresponde a un profesional dado. Entonces, el docente, instructor o formador profesional implicaría, ¿no?, que es un profesional con experiencia laboral. Y esto es lo que muchas veces no ocurre en nuestros casos, ¿no? No ocurre en nuestros casos. Profesionales recién egresados a la universidad, pasan directamente a ser profesores universitarios. Bueno, es sabido, pues, sin tener la experiencia, cómo forma a otros profesionales. Va a ser un formador a base de libros, de teorías, de lo que escuchó que le dijeron. Pero ¿cuál es su experiencia? ¿Cuál es su aporte? Es una situación que se constata y que es difícil muchas veces de remediar de inmediato, ¿no? Algo así pasa también con los estudios de posgrado, ¿no? Bachilleres que se terminan y inmediatamente pasan a hacer estudio de posgrado, ¿no?
cuando no tienen todavía un bagaje de experiencia que le permita contrastar las teorías y pueda después, en el posgrado, pues, hacer investigación y discutir, ¿no? Sobre todo hay que discutir. La metodología de análisis de funciones con fines instruccionales, ¿no? Porque el análisis de funciones debe ser con fines instruccionales. Claro, alguien dirá, una metodología de instrucción lo puedo hacer para establecer el manual de organización y funciones de mi institución. Pero se puede hacer, pues, obviamente. Y muchas veces uno quiere conocer cuáles son las funciones en tal cargo, en tal puesto, va al instrumento de gestión que tienen las instituciones, donde está el manual de organización y funciones, están las funciones, pero las funciones están por cargos, ¿no? Y uno de los requisitos del cargo, por ejemplo, es que sea profesional en tal especialidad, tenga tal título profesional. Pero son funciones de cargos. Ahora hablamos de las funciones de las profesiones del profesional en general, ¿no? Aquel que ostenta, digo, un título profesional, ¿no? La metodología que estamos proponiendo de manera simplificada al alcance nuestro, porque no somos expertos en estos quehaceres, es que hay que determinar, primero hay que determinar la misión del profesional. Toda profesión tiene una misión, ¿no? Tiene una razón de ser final, ¿no? ¿Cuál es el sentido que tiene el que haya tal o cual profesión? Esa identificación es la misión. Ahora, hay que identificar dentro de la profesión las áreas del trabajo, ¿no? Lo que ahí decimos, identificar las áreas funcionales de la profesión. Luego, establecer para cada área profesional sus grandes funciones, sus macrofunciones. Todas las funciones que le corresponden ejercer al profesional en un área delimitada de su quehacer, no todas están al mismo nivel, ¿no? Algunas son más generalizantes, más amplias, lo que estamos llamando macrofunciones, y de ahí se derivan funciones componentes, que es el punto 4. Estamos anotándolo ahí. El punto 4, que estamos anotándolo como determinar en cada macrofunción las funciones componentes de primer orden que la integran. Porque hay una cierta degradación en las funciones, ¿no? La función general amplia, luego las funciones componentes, y de las funciones componentes todavía hay subfunciones y podrían seguir desencadenándose como cascada el conjunto de funciones que están en una línea. Como punto 5 estamos colocando que las macrofunciones de las diferentes áreas pueden ser asumidas como los aprendizajes metas a lograr en la formación del pregrado. En el pregrado podemos hablar de aprendizaje de macrofunciones, ¿no? Estas podemos asumirlo como metas. Quiere decir que las metas subordinadas o más especializadas dan lugar, pues, a la formación de especialización, ¿no? Bueno, el ejemplo más socorrido es, por ejemplo, médico, pues, ¿no? Antes salía, incluso en el estatuto decía, el graduado en la universidad o titulado en la universidad, perdón, en la Facultad de Medicina, sale con título de médico cirujano. Ahora el currículo sale con título de médico general, así está indicado. Y después, bueno, por cuestiones ya no netamente académicas, sino por las circunstancias sociales, ¿no? Los médicos generales, todos, o creo la gran mayoría, aspiran a hacerse especialistas. Y tienen que entrar al residentado y tienen que dar el examen, y ya se han formado academias para preparar para el residentado y para el ingreso al residentado, o sea, para la especialización, y se especializan, ¿no? La doctora Eva es especialista en oftalmología, pero como ella misma lo dijo en el otro día, ¿no? Aún estas especialidades siguen por una suerte de movimiento del conocimiento y de las especialidades, siguen también haciéndose subespecialidades, ¿no? Y ahora el oftalmólogo resulta de alguna manera ya un especialista generalista, disculpe, generalista de la cuestión de la vista, ¿no?
Porque también hay especialistas en retina, por ejemplo, decía la doctora, ¿no? Es más especialista todavía. Córnea. Y qué sé yo, ¿no? Entonces, quiere decir pues que las funciones así, las más envolventes, es lo que es en la que hay que capacitar a los egresados. Las otras funciones más parcializadas, específicas, serán para una segunda especialidad o una ulterior especialidad, ¿no? Y finalmente decimos que la capacidad para realizar las funciones devienen en las competencias, ahí sí en el término que lo usamos, en las competencias profesionales del perfil específico correspondiente. Eso significa que podría haber otra definición de competencia, ¿no? ¿Qué es la competencia? La capacidad que yo tengo para realizar las funciones que le corresponden a la profesión en la cual yo tengo un título. Yo soy capaz de hacer eso. Yo puedo conocer las funciones de cualquier profesional. Lo puedo conocer en el sentido de que lo leo, bueno, ya tengo pues el conocimiento, me preguntan, yo te digo qué hace el ingeniero, qué hace el profesor, qué hace el enfermero, etc. Pero no soy capaz de hacerlo. Yo tengo que haber estudiado y entrenado para hacer eso. Entonces, cuando yo estudio y entreno, me lleva a la capacidad de realizar la función. Entonces, es otra manera de repente mucho más asequible para el común, decir que la competencia es la capacidad que tiene la persona para cumplir las funciones que están señaladas al que obtiene el título correspondiente, ¿no? Y al cumplir las funciones, cumple el rol. Y el rol es la misión. Esa es la idea. Lo referente, por lo tanto, del análisis de funciones profesionales, solo que aquí está indicado y que lo hemos ya enunciado, ¿no? La misión de la profesión, ¿cuál es el referente del análisis? Primero tengo que ver cuál es la misión que tiene el profesional tal o cual. Si yo tengo clara la misión, tengo que decir cuáles son las áreas que implica el desempeño profesional. El área 1, el área 2, 3, 4, 5 áreas, no sé cuántas, depende del análisis. Ahora, de cada área, ¿cuáles son sus grandes funciones dentro de esa área profesional? Entonces, las macrofunciones señaladas por áreas. Y de cada macrofunción, ¿cuáles son las funciones de primer orden? O sea, las funciones inmediatas en el análisis deductivo que se está haciendo. Y de cada función de primer orden puedes sacar otras subfunciones. Y de estas, las subfunciones de las subfunciones, que el análisis no podemos decir tiene un límite. Pero para nuestros efectos solamente podremos hablar de las macrofunciones, porque no vamos a señalar todo el programa de entrenamiento para alguien ni de estudio, sino solamente vamos a señalar el perfil, ¿no? Las imágenes que señalábamos del ingeniero, del profesor o profesora, del médico, es una fotografía, ¿no? Pero el perfil es solamente el contorno. Por lo tanto, no vamos a describir todo lo que hace el profesional y que necesita capacitarse en tales o cuales aspectos, sino vamos a simplemente delinear el perfil, estamos en perfiles. Bien, esos son los referentes. La tarea a realizar, por lo tanto, consiste en lo siguiente. Respecto a la profesión correspondiente a la carrera universitaria, piense usted e identifique cuál es la misión, el gran rol que tiene el profesional. ¿Cuál es el gran rol de tal o cual profesión? Por lo tanto, establecido el rol o la misión, hay que identificar cuáles son las áreas funcionales que tiene, a través de qué áreas concurren para el cumplimiento de ese rol. Para cada área, como tercer proceso, cada área establecer sus grandes funciones en esa área. Y de cada función, ¿no?, es redactar las competencias del perfil específico del egresado. O sea, con las macrofunciones tenemos el elemento, el insumo para redactar el perfil específico del profesional. Un ejemplo muy sencillo. Ejemplo. ¿Qué profesión? Lo que decía por aquí Rosa. Profesor de educación secundaria.
nosotros sabemos que el título es profesor de educación secundaria o licenciado de educación secundaria, especialidad tal, o sea, incluso le dan una especialidad. El licenciado de educación secundaria es una primera especialidad. Posicionar en el área tal es un área en la cual esas funciones generales la ejerce con solvencia, ¿no? Profesor de educación secundaria porque enseña matemática, o porque enseña física, o porque enseña química, o porque enseña historia, o porque enseña idiomas biológicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la misión del profesional identificado? Por ejemplo, el profesor de educación secundaria. La misión sería una propuesta: impartir enseñanza y educar a estudiantes de educación básica a nivel secundario. Esa es mi misión, con el profesional profesor secundario. ¿Cuáles serían las áreas funcionales? Como para todo profesor, ¿no? Podemos distinguir 3 áreas funcionales, que serían docencia, gestión y promoción social. Podrían haber otras, ¿no? Pero a manera de ejemplo, estamos distinguiendo 3 áreas que creo no pueden faltar: el área de la docencia, el área de la gestión y el área de la promoción social. ¿Alguien podemos poner el área de la investigación? Bueno, póngalo. Si quiere ponerlo, póngalo, ¿no? Si usted cree que va a tener el alcance como para poder, con todo eso, establecer la función. En cada área son macrofunciones. Tomamos de la función de docencia, por ejemplo, el área de docencia. Una macrofunción: el planeamiento del currículo y de la instrucción. Una cosa es planificar toda la etapa de formación del estudiante, y otra cosa es planificar un aspecto de todo ese proceso que está señalado, delimitado dentro de los cursos, que es la instrucción misma, ¿no? Otra función dentro del área otra macrofunción dentro del área de la docencia sería el diseño y desarrollo de materiales educativos. Todo profesor tiene esa gran macrofunción, ¿no? Diseñar y desarrollar materiales educativos. Otra macrofunción: organización y dirección del aprendizaje de los estudiantes. Tengo que organizar y dirigir en ámbitos, en escenarios, puede ser un salón, un laboratorio, una área de comunidad, ¿no? El aprendizaje de los estudiantes, qué es lo que quiero que aprendan. Y naturalmente tengo que evaluar el aprendizaje y el sistema didáctico correspondiente. Aquí estamos en un pequeño sistema didáctico, ¿no? El sistema más, diría más, es la unidad del sistema, de la unidad didáctica. ¿Cuál es el sistema acá? Todos los elementos que estamos acá interrelacionados. Entonces yo no tengo que preocuparme por el proceso que va a seguir. Este proceso pertenece a un sistema, en este caso un microsistema, ¿no? Que es el sistema clásico, que hay elementos de entrada, hay componentes, hay interrelaciones y debe haber una salida. Entonces, microsistema en el sentido del término sistema como entrada, proceso, producto, contexto inmediato. Entonces, esto es un microsistema. El profesor debe planificar también el sistema y dominar el sistema, ¿no? Y hay que evaluarlo, obviamente. Hay que evaluarlo. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la competencia para el perfil, por ejemplo, ¿no? Que sería planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje a niveles de línea de acción educativa y de sesiones de clase. Esa sería una competencia como para el perfil, ¿no? O sea, si la función es lo que estamos llamando en sentido macro de planeamiento del currículo de la enseñanza, entonces la competencia respecto a eso sería planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje a niveles de línea de acción educativa, o a niveles de curso, o a niveles de rutas de aprendizaje, como quieran llamarlo, o a niveles de materia, y de sesiones de clase. Eso sería una manera de hacer el trabajo. Bien, entonces, insistimos, la tarea está relacionada con enunciar la visión de la profesión que ustedes quieren analizar, ¿no? Identificar cuáles son las grandes áreas funcionales. Tercero, para cada área, establecer sus macrofunciones,
Y luego, con relación a esas macrofunciones, redactar las competencias del perfil específico, que sería la competencia, el enunciado del perfil específico del egresado en términos de una competencia. Profesor, una consulta. Cuando se refiere a áreas funcionales, se está refiriendo al desempeño profesional. Claro. Después de egresado. Claro, a eso me refiero, al desempeño del egresado. Por ejemplo, su profesión, ¿cuál es? Zootecnia. Zootecnia. ¿Usted es ingeniero zootecnista? Sí. ¿O zootecnista simplemente? Ingeniero zootecnista. Chamán zootecnista. Ingeniero zootecnista, muy bien. ¿Cuáles son las áreas donde usted puede desempeñarse? Una es docencia, ¿no? En este caso. Bueno, la docencia podría decir es un área transversal. Todo profesor puede, todo profesional puede desempeñarse como docente para formar profesionales. Es un área transversal. Tal vez sería El área propia de la profesión. Claro, de esto, desarrollar empresas, microempresas, empresas. Desarrollar empresa no es un área, eso simplemente es una capacidad, si quieres una competencia. Pero ¿cuál es el área de funciones? La producción de animales domésticos, ¿podría ser así? Bueno, vamos a poner que una área sea el área productiva, el área de producción. ¿Qué otra área requiere? El área de gerencia. El área de gerencia, ¿de qué? ¿Qué gerencia? Las empresas pecuarias. Las empresas pecuarias. Ya, entonces, otra área son las empresas pecuarias. No tanto la gerencia, sino las empresas pecuarias. O en todo caso, la gestión de empresas pecuarias. ¿Qué más? ¿Qué otra área? Bueno, ya estamos un poco poniendo en problemas a nuestra amiga porque no está haciendo el trabajo previo de analizar. Entonces está saliendo así nomás de una manera muy rápida. Bien, es de mente ágil, ¿no? Porque inmediatamente está buscando las áreas. Lo que pasa es que no siempre la primera respuesta son las más adecuadas. Hay que volverlas a repensar, hacer el listado, volverlas a repensar a ver si son realmente completan todas las áreas, ¿no? Es muy común lo que ha dicho nuestra amiga Sara, nuestra amiga Sarita. Es muy común eso de que dice que una de las áreas de la profesión es la docencia. No es propiamente del área de la profesión. La docencia es un área del profesor como profesional. Pero como profesional no docente, eso sería una función transversal a las áreas correspondientes. Un administrador, ¿qué áreas tiene? Áreas finanzas, área recursos humanos, área producción, área marketing y otras. Y otra más, Pero eso está diseñado en el currículo, profesor. Claro, también Eso está diseñado, hay áreas. Ahí tiene una. Ahora, cuando usted haga el análisis, revise esa área y diga, y estas son, pues, francamente, las nuevas corrientes que hay en la evolución de la profesión. Ha hecho crearse otra área, porque no todas las áreas son estáticas, ¿no? No las áreas de hace 15 años atrás son las mismas áreas, pero se han creado otras áreas, ¿no? O aquello que era parte de una área se ha desprendido y forma una nueva área. Por ejemplo, acá hay área logística empresarial, lo dicta química, por ejemplo. Acá Se le área dicta química, profesor. gestión integral de talento humano, que lo dicta, por ejemplo, ciencias sociales. Pero por ejemplo, ese tipo de áreas que le estoy llamando, en realidad son transversales, ¿no? No son propios de una profesión. Momentito. Gerencia. Momentito. Eso es, discúlpeme, doctor, pero ahí está dentro de la visión del profesional en administración. ¿Cuál es la visión? Lo que, por ejemplo, ingeniería industrial también tiene mucha relación. Que ellos lo hagan, bueno. Entonces, es el colegio profesional el que tiene que ser defensa de sus áreas. Claro. Pero fíjense, por eso. Aquí, sí. De repente, a ver, en las competencias genéricas serían la que dicta su profesional. Y quiero entender de que las específicas, ellos no las dictan, sino dictan otras profesiones. Sí, por ahí aparece porque ya lo aceptó. Quiero decir, las genéricas van por otras y las específicas en los dueños de la profesión. Aquí surge pues una cuestión de conflicto de competencias, ¿no? Así es. El conflicto de competencias está en que
el ingeniero industrial y el administrador se van acusando mutuamente de que están invadiendo su campo profesional. Oye, primero hay que delimitar nuestro campo profesional, pues esta sería una manera de delimitarlo, ¿no? Y la delimitación está, ¿cuál es tu misión? ¿Y cuáles son tus escenarios de trabajo? ¿Y qué haces en tus escenarios de trabajo? Un médico también desempeña la función gerencial. Claro, un médico. Labor administrativa. Y un abogado puede ir a ser director de un hospital. Así es. ¿No? O de un sistema de seguridad social, incluyendo el sistema de salud, ¿no? Luis Castañeda Loza fue gerente de lo que es el salud ahora, ¿no? Que antes del IPS, creo así. ¿Y qué? No, es médico, ¿no? Es abogado. Entonces, hay algunos procesos que pueden ser desempeñados no solamente por un solo profesional, sino por los de otros profesionales que como que han asumido, ¿no?, una segunda especialización. Porque no basta que yo sea profesor, bueno, no puedo salir de director de escuela, me pueden dar una escuela, unidocente, policente me lo pueden dar, ¿no? Pero ya para que me den un cargo de director de una institución educativa tipo gran unidad escolar, allá no, ya pesa, pero el asunto ya no me van a dar a mí, no, al recién egresado. Yo le puedo dar para la escuelita unidocente de un pueblo de la sierra, que ahí van, ¿no?, y tienen que tener conocimientos básicos de la administración, de los trámites, etc. Pero no puede ser para un UGEL, porque un recién egresado no le van a ser director de UGEL, ¿no?, ni director de un sistema normativo del Ministerio de Educación. Tienen que tener una experiencia y estudios. Por eso el currículum, a ver, tú quieres hacer esto, a ver, tu currículum, ¿qué estudios tienes? ¿Qué experiencia tienes? Pero un antropólogo es rector. Sí, claro. Pero ser rector no es una profesión. Para poder dirigir una institución como esta, se sobreentiende, como ustedes tienen que tener los elementos básicos, conocimientos básicos de administración. Entonces, cuando uno asume una función como esa, prácticamente hace lo que humanamente pues, su mente le da, ¿no? A Dios gracias que tiene asesores y que por ahí un poco como que, ¿no?, delega funciones y salva la situación. Quizás el criterio sea distinguir entre lo que es la profesión y los cargos. Yo puedo asumir un cargo, y para asumir cierto cargo no necesariamente tengo que ser de una profesión específica, puede ser de una u otra profesión. Rector es un cargo, y además es un cargo ahora de tipo político, institucional, ¿no? Van a ser son elegidos por el voto ahora universal, antes era de un grupo. Es un cargo por el cual se elige. Nuestro presidente Alan García, ¿no?, para ser presidente, para uno lo ha hecho bien, para otro lo ha hecho mal, es cuestión partidaria. Pero le están sacando los trapitos que no es doctor. Y hoy ha salido que ni siquiera ni tiene grado de maestría, ¿no? Y que dice, tontería, dice, ¿qué son tonterías? Porque yo soy un buen presidente, que es un cargo, un cargo más alto de la parte. Doctor, pero me parece a mí también que el tema es el aspecto laboral. Por ejemplo, nuevamente insisto con mi ingeniero industrial. ¿Qué está formado? Bueno, desde que yo tengo la concepción como estudiante, él está formado para crear, diseñar, procesar industrias. Entonces, va en la práctica, no encuentra industrias. Entonces, en algo tendrá que ocuparse. Entonces, hoy en día, por ejemplo, la SUNAT, ¿qué le dice? Tú eres ingeniero industrial, te necesito. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú me optimices los procesos. En mi empresa necesito procesos. Está bien, porque él está preparado para eso. En los bancos, también yo te necesito para procesos. Entonces, él va a optimizar los procesos. De repente, tú me puedes enseñar de tal manera de que esto optimice la atención a los clientes, ¿no? Pero más allá ya no va, porque la profesión en el mercado laboral no tiene eso. Entonces ya entra otros aspectos, choca con otras carreras. Lo digo porque yo he leído el perfil y tiene mucha relación. Por ejemplo, si usted va acá a la maestría, tiene recursos humanos. También ciencia económica tiene recursos humanos. Y así por el estilo. Entonces, a mí me parece que hay un gran problema en nuestro país, que es el problema laboral.
O sea, ¿dónde te vas a ocupar? Ya tú estás saliendo, pero ¿dónde te vas a ocupar? Eso es lo que está pasando. No está bien del resultado. Muy bien. Obviamente pues, que esto no es una cuestión que es como beberse un vaso de agua, ¿no? Este proceso tiene sus demoras, o sea, tiene algunas dificultades ya para hacerlo. Yo insistiría en que hay que diferenciar la profesión del cargo. Hay ciertos cargos que son para ciertos profesionales que no lo pueden desempeñar otros, pero hay cargos que es para una familia de profesiones, ¿no? Porque ya hablan también de las familias profesionales, ¿no? ¿Usted qué es? Soy ingeniero industrial. Ingeniero, ahí está. Usted está calladita y no me conta bien lo que dice el señor de la competencia, ¿no? Y casi todo el tiempo, bueno, una parte de mi tiempo ejerció la gerencia corporativa. Y efectivamente es un cargo, ¿no? Es un cargo. Pero dada el desarrollo y la enseñanza que me han dado en mi escuela, me ha permitido desarrollarlo con facilidad. Con solvencia. Muy bien. Claro. Yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? La diferencia entre el cargo y la profesión, ¿no? Por ahí hay algunos cargos, pues insisto, en que puede ser para desempeñado por uno u otro profesional, ¿no? En la familia. Y esa es otra cosa, ¿no? Hablar de las familias ocupacionales, ¿no? Familias de profesiones. ¿Cuál es la línea de parentesco que une esta familia? Bueno, esa es otra cosa, ya no estamos para... Esa es especialidad, es pregrado, antepregrado. Porque modestamente nosotros lo que queremos es formar profesionales que recién van a trabajar en un área determinada, en una cierta función. Somos preparados para las macrofunciones, así, el primer nivel, ¿no? Puede desempeñarse en esta área, en este área, pero a un cierto nivel. No puede dársele mayores responsabilidades, ni estaría a su alcance cumplirlas, ¿no? Bien, ese es el trabajito que tienen. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tienen? Un cuarto para las 12. Lo tienen que hacer en 10 minutos porque en 5 me tienen que entregar el producto. Acá dice 41 hora. Pero los primeros 30 minutos son un poco de espera. Los primeros minutos son de espera, así que, ¿qué les parece hasta las 12:30? Pues, nos vamos con la conciencia tranquila. ¿Sí? Los que ya tienen su programa muy rígido pueden hacer la conciencia. A ver, hagan ese intento de hacer un análisis de la funcional de la profesión, ¿no?
el decano del Colegio de Contadores? Él es el profesor de la César Medina. O sea que a César Medina lo que ha hecho es agarrar todos los colegios profesionales. No, pero sí ha hecho. Sí, ha hecho buen trabajo. Nadie discute eso, ¿no? Nadie discute. Ha reformado, ha hecho mejor, nadie discute. Pero para eso. Ahí está. ¿Por qué digo continuismo? Porque el actual decano del Colegio de Contadores es su aliado de la Cancillería. Debe dejar otras Pero ¿de quién depende? ¿De dónde?
¿qué hace?
Gracias.
perfil. Esa es la descentralización. No creo que se está